Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, grandes subidas en la bolsa en el día de hoy. Todo porque el petróleo baja un 7,25%. Ya estábamos avisados de que en cuanto el petróleo empezase a corregir, las bolsas pegarían otro tirón. A pesar de que estaban en resistencias, hemos roto la primera resistencia, esa línea roja claramente, y nos hemos ido hacia la línea verde, que es la última resistencia, aunque no quiere decir que no pueda ponerse por encima, porque aquí, como veis, también se puso por encima de esa línea verde. Pero bueno, pues eso, tenemos un impulso adicional por eso, por la caída del petróleo, y si sigue cayendo el petróleo, pues más seguirán subiendo los mercados. Estamos también, es verdad, con una subida muy vertical, una subida que hace mucho tiempo que no se veía una subida tan fuerte y tan rápida, sin correcciones. Como veis aquí, ha hecho magos algunos días de caer algo, pero prácticamente no ha hecho ninguna corrección desde los mínimos. Quiero destacar una vez más que el mínimo del mercado ocurrió cuando comentamos que iba a ser el mínimo del mercado, en el momento de más máximo pánico. Lo digo porque la gente enseguida se olvida otra vez y cuando volvamos a tener en el futuro otro acontecimiento negativo y todo el mundo se ponga pesimista, en esos peores momentos son los momentos de comprar, no ahora, cuando ya ha subido un 15% o más, ¿no? Recordad, aquella semana, antes de que empezase la semana, el fin de semana, había unos ataques hostiles en Internet con amenazas de belicistas en Irán. Era tremendo, o sea, llegamos a un punto máximo de tensión y dijimos, estamos en el máximo de la guerra y en el mínimo de los mercados y se produjo el mínimo ahí. Quiero recordarlo porque es clave. Lo digo porque es que pasó con el COVID, volvió a pasar en abril del año pasado. Cada vez que ocurre algo de eso, siempre es lo mismo. Y siempre lo recordamos en el momento en el que estamos en los mínimos. Y sin embargo, la gente de una vez para otra se vuelve a olvidar. Y no se da cuenta de que el mercado, tal como está estructurado actualmente la política monetaria, no puede bajar mucho tiempo. O sea, no es lo mismo que en el pasado, que sí, podía haber recesiones largas, el mercado podía estar dormido durante 2 años o tres. Ahora no puede pasar eso, porque se imprime dinero una y otra vez, cada vez más. Entonces, los mercados reflejan esa inflación también, de alguna manera. De hecho, es lo que más refleja la inflación, porque ese dinero que sobra y que se imprime, al final va a activos financieros. Una persona al final come lo mismo todos los días, da igual que haya inflación que no. Es verdad que al final se te va devaluando el dinero y pagas más por los alimentos, pero donde va lo que sobra, lo que no gastas en cosas básicas, que no gastan las personas del día a día, es decir, la gente que tiene mucho dinero y que le sobra un montón después de hacer las cosas básicas, donde va es a los activos. Entonces los activos son lo que más inflacionario es. Son lo que más inflacionario es. ¿Vale? Lo que pasa es que la inflación de los activos lo que hace es enriquecer a la gente que tiene ahorros, evidentemente, y los que no pueden ahorrar y no pueden invertir en activos son los que salen perjudicados de este sistema. Pero no es por culpa de los que sí pueden ahorrar, es por culpa de que tenemos un dinero que se deprecia. Si no tuviésemos un dinero que se deprecia, no pasaría esto. Es decir, la gente no perdería poder adquisitivo. Nadie. Y más o menos, pues todo el mundo viviría en función de lo que ganase, pero no perdería con el tiempo. ¿Vale? Entonces, esta situación, como digo, hace que los mercados se comporten de esta manera y que las crisis duren lo que duran, poquísimo. Porque en cuanto vuelve a haber un atisbo de recuperación de confianza, el mercado se dispara, como estamos viendo aquí, ¿no? También tenemos subida en el Dow Jones, que no ha marcado todavía máximo histórico, pero es que está cerca. Yo creo que el rally este terminará cuando el Dow Jones marque máximo histórico y suba 2 o 3 días por encima del máximo. En ese momento creo que se frenará un poco el mercado, habrá una corrección y evidentemente pues entraremos en algún movimiento o correctivo o lateral para consolidar toda esta subida que hemos tenido en las últimas semanas. También subida del Nasdaq del 1,56%, está tremendamente alcista también. Respecto a los máximos anteriores, ya llevamos una subida del 7% respecto a los máximos anteriores. Y desde el mínimo que hemos marcado en esta fase de guerra que hemos tenido, llevamos una subida del 24,35% en un índice. En un índice, ¿eh?
desde el día 30 de marzo. Es decir, en un mes y 6 días llevamos un 25% en un índice de bolsa. Y recalco lo de índice porque un índice es una media de las acciones que lo componen. Es decir, si de media, con la ponderación que tienen cada una, evidentemente, no cogen todas y lo dividen entre las que sean, no cogen 500 acciones y lo dividen, suman todo y lo dividen entre 500, no, pero con sus ponderaciones, la media ponderada de esas acciones, un 25%, lo cual quiere decir que hay algunas que han subido mucho más que eso en este periodo, en un mes. Y son acciones, no es algo súper especulativo. ¿Vale? Un 25% en un índice es una barbaridad en un mes. Entonces, bueno, también estamos cerca de que pueda haber alguna corrección, como digo. El DAX alemán también se ha acercado mucho hoy a los máximos históricos, aunque ha retrocedido un poquito al cierre. Y lo destacado del día es esa caída del petróleo del 7,35%, que en algunos momentos ha llegado a ser mucho más y hemos llegado a estar en 96,77 de mínimo. Teniendo en cuenta que hemos estado en 126,41, pues la verdad es que está bastante bien esta caída y bueno, nos puede mandar poco a poco hacia la zona de los 90. Pero antes de seguir con los mercados tradicionales, volvamos a lo que está haciendo Bitcoin. Este es el gráfico horario, que como veis va yendo hacia arriba, pero hemos tenido una pequeña corrección en las últimas horas. En el gráfico diario, perdón, claramente todo lo que ha hecho ha sido de libro en cuanto a análisis técnico, es decir, un doble suelo, con su, con su vuelta a la zona del doble suelo, una ruptura de una línea de tendencia con su vuelta a la línea de tendencia, incluso apoyándose en el doble suelo otra vez en los 74.900, vuelta a subir, superación de la resistencia de los 78.738, que era esta resistencia clara que tenemos aquí, y ahora pues está en esta subida hacia la siguiente resistencia, que es la zona de 84-85. No sé si llegará o no en el corto plazo, pero bueno, en algún momento volverá a corregir hacia la zona de 78.738, quizás un poco más. El caso es que ya estamos por encima del doble suelo y que ahora lo que toca es 2 meses y medio o 3 de consolidación. Consolidación quiere decir que pues fluctuaremos en esa zona sin saber mucho exactamente dónde, pues por aquí, en estos niveles, antes de iniciar un nuevo movimiento al romper esta línea azul en el futuro que nos llevará hacia más arriba, ¿vale? Posiblemente hacia la zona de 95, 97, para noviembre de este año quizás, ¿vale? Y después seguramente volverá a haber corrección, volveremos a bajar para cerrar el año, pues no sé, en 90.000, 86.000, 89.000, no sé. Pero marcaremos un máximo antes de finalizar el año entre 90 y 96 más o menos. Pero ahora estaremos en una racha lateral por encima del doble suelo para consolidar esa figura de cambio de tendencia. En cuanto a MicroStrategy, bueno, tenemos noticias que ya detallaré un poquito más durante el fin de semana. Michael Saylor ha comentado que podrían recurrir a venta de bitcoins para pagar los intereses de STCR. Ya lo comentaremos, ya digo, no es nada preocupante como algunos han querido hacer ver en las redes sociales. Como siempre, los más indocumentados, los que no tienen ni idea de lo que hablan, que ellos mismos se ponen título de asesores, pero diciendo esas barbaridades, pues seguramente pues, no tienen ni un título, seguramente, ni siquiera universitario, así que de asesores menos. No tiene ninguna importancia. Al final está comprando un activo. Las STCR son como una manera de pedir un crédito al mercado. Emites esa acción preferente con una rentabilidad y lo que estás haciendo es como coger dinero prestado al 11% anual o al 10% o a lo que sea que esté cogiendo. Ha habido diferentes tipos que ha ido cogiendo. Pero hay que recordar que no tiene todas las acciones compradas de esa manera. Tiene acciones propias, la gran mayoría de las que tienen. Es decir, es como si alguien tiene dinero ahorrado, que ese es MicroStrategy, y empieza a comprar pisos, por ejemplo, ¿no? Empieza a comprar pisos y no es para alquilar, solo es para venderlos más caros después cuando suban, ¿eh? Ni siquiera los va a alquilar, es decir, no va a sacar ningún rendimiento de los pisos, nada más que la revalorización. Eso es lo que está haciendo MicroStrategy con Bitcoin. Es como si comprase pisos y al principio los compra con el dinero que tiene. Cuando tiene ya una cantidad grande de pisos,
y no tiene más dinero para comprar, empieza a decir, bueno, ¿qué hago para comprar más pisos si no tengo dinero? Dice, pues bueno, voy a emitir acciones de mi empresa de pisos y voy a seguir comprando pisos con esas acciones que estoy vendiendo. ¿Vale? Siguen siendo propios los pisos porque son de la empresa. Emite esas acciones y, bueno, pues la gente que tiene esas acciones participa también de esa compra de esos pisos. Ahí, hasta ese momento, no estás debiendo nada a nadie, ¿vale? Pero llega un momento que dice, esta manera de comprar ya se me agota también, voy a emitir unas acciones preferentes que voy a pagar un porcentaje del 11% o lo que sea que corresponda para comprar más pisos, ¿vale? Y eso es todo, eso es lo que está haciendo. No está sacando una rentabilidad de los pisos, es decir, es como que no los va a poner en alquiler porque Bitcoin no tiene ninguna rentabilidad por dividendo ni nada. Va a esperar a que se revalorice simplemente esos pisos. ¿Vale? Es la misma estrategia que explicaría eso. El activo está detrás. Hay gente que estaba diciendo, esto es un esquema Ponzi. ¿Cómo que un esquema Ponzi? Está cogiendo dinero para comprar un activo. Está cogiendo dinero prestado para comprar un activo. ¿Y qué va a hacer en el futuro? ¿O qué podría hacer en el futuro? Pues lo que dijimos en su momento, podría hacer, o lo que ha sugerido en el último comentario que ha hecho. Vender algún Bitcoin para pagar los intereses, que es lo mismo que decir, bueno, pues de todos los pisos esos que he comprado, pues en el futuro, cuando se vaya revalorizando los pisos, venderé alguno para pagar los intereses de lo que he pedido prestado para comprarlos. Ni más ni menos, eso no es ningún Ponzi ni es nada. Pero la gente se vuelve loca con esas tonterías. O sea, empiezan a decir tonterías y todo el mundo luego siguiendo la tontería. Pues está haciendo una inversión en un activo que cree que se va a revalorizar más del 11% anual de media. Y ya está, eso le va a dar la ganancia suficiente. Que además, ya digo, no es todo lo que ha comprado. No todo lo que ha comprado, todos los 818.000 bitcoins son a deuda al 11%. Es una pequeña parte de eso nada más. Es decir, no tiene ningún problema. Ningún problema. Y de hecho seguirá comprando bitcoins. Independientemente de que en el corto plazo, cuando tengan una subida importante y una revalorización importante, pues venda aparte para tener reservas para ir pagando los intereses. Pero nada más. ¿Os creéis que una persona que compra un montón de pisos, que sabe que se van a revalorizar, va a tener problemas para pagar un préstamo que ha pedido al 11% para comprar el 10% de los pisos que tiene? No tiene ningún problema para eso, ¿vale? Pues eso es lo que es MicroStrategy. Haré un vídeo con números el fin de semana, supuestamente, si me da tiempo, y ya comentaré más. Pero bueno, sin más. Vamos ya al mercado tradicional. Lo destacado de hoy es esa caída del petróleo, como he dicho, que ha provocado toda esta subida de las bolsas. También está subiendo los metales preciosos, ayudados también por esa caída del petróleo, evidentemente. No han llegado a caer hasta la línea de tendencia, se han quedado un poquito ahí a medias. Veremos a ver qué pasa las siguientes jornadas. No sé si este impulso le va a dar alguna subida adicional los próximos días o es simplemente un rebote para seguir cayendo en el futuro, ¿no? También sube la plata un 5,64% y el platino un 4,90%. El euro contra el dólar sube un 0,49%, no termina tampoco aquí de recuperar el dólar, al contrario, y el dólar australiano vuelve a marcar máximo del año contra el dólar estadounidense. Dólar estadounidense rebota un poco contra el dólar canadiense, no mucho. El euro contra la libra aguanta de momento el soporte, amagó con perderlo en el día de ayer, pero todavía no lo ha perdido, aunque yo creo que tiene opciones de perderlo en los próximos días. La libra contra el yen vuelve a caer, ayer estaba en zona de resistencia, no la superó y se ha vuelto a ir para abajo. Y la libra contra el dólar también sube en comportamiento bastante similar con el euro dólar. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.